Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 20. Registro digital, 203-0054. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo. La transición del principio de litis abierta al de litis cerrada transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad. Si disminuye el grado de protección que se había alcanzado en el derecho de acceso a la justicia. Legislación del Estado de Baja California Sur. Hechos, por decreto 2530, que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 14 de mayo de 2018. Se expidió la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en cuyo artículo 57, párrafo primero, se estableció que el juicio contencioso administrativo se regiría bajo el principio de litis cerrada, y se derogó el título B del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, que en sus artículos 246 al 312, regulaba el juicio contencioso administrativo bajo el principio de litis abierta. Con motivo de ese cambio normativo, a una persona moral con carácter de parte actora en un juicio contencioso administrativo, le fueron declarados inoperantes algunos de sus conceptos de impugnación porque no los hizo valer desde el recurso de revocación, e inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del referido artículo 57, párrafo primero, por considerar que viola el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, en relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia. El tribunal colegiado declaró infundado el argumento de inconstitucionalidad planteado, y en desacuerdo, la persona moral quejosa interpuso recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: la transición del principio de litis abierta al de litis cerrada, con motivo de la expedición de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. Específicamente su artículo 57, párrafo primero, transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, al disminuir el grado de protección que se había alcanzado en el derecho de acceso a la justicia. Justificación. La litis abierta permite la posibilidad de que los argumentos que se adujeron como agravios en el recurso administrativo no condicionen ni limiten la forma en que se confeccionará la litis en un juicio posterior, pues se pueden plantear argumentos novedosos o reiterativos, tanto contra el acto originalmente combatido como contra la resolución que recayó al recurso, sin que el tribunal pueda calificarlos de inoperantes o de ineficaces. Por su parte, en la norma de referencia, la transición de la litis abierta a la litis cerrada tornó más estrictas las reglas del proceso debido a que ahora condiciona a los particulares a hacer valer, desde el escrito de agravios del recurso administrativo, todos sus argumentos contra el acto recurrido para preparar la futura integración de la litis en caso de un juicio. Pues no se permite que en este último se planteen razonamientos novedosos o diversos a los que se adujeron ante la autoridad resolutora, además de que no se considera, de forma inmediata y simultánea, como parte de la litis, a la resolución combatida de forma primigenia. Lo anterior implica que de formularse argumentos diversos a los que se plantearon en el recurso administrativo, el tribunal podrá omitir su estudio al declararlos inoperantes. Cabe destacar que, en principio, cualquiera de las dos opciones, litis cerrada o litis abierta, garantiza el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, una vez que se estableció el principio de litis abierta, lo que debe analizarse es si el retorno a la litis cerrada, en la legislación específica, implica una disminución injustificada en el derecho de acceso efectivo a la justicia, en cualquiera de sus elementos, transgrediendo con ello el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, previsto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 2 de 20. Registro digital, 203-0039. Tipo, jurisprudencia. Certificado de EGE, firma. Los requisitos para obtenerla, previstos en la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. No violan el principio de legalidad. Hechos: una persona moral controvirtió en amparo directo el contenido de los requisitos de la ficha de trámite mencionada, porque a su parecer violan los principios de legalidad.
de reserva de ley y de subordinación jerárquica, al exceder el contenido del artículo 17 y del Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los requisitos previstos en la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 no violan el principio de legalidad. Justificación. Las cláusulas habilitantes constituyen actos formalmente legislativos que autorizan que un órgano emita lineamientos regulatorios de un tópico específico. Dichos lineamientos desarrollan requisitos y diversos aspectos necesarios para cumplir obligaciones o ejercer derechos que fueron autorizados por la cláusula habilitante, pero sin excederla. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación señala que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por las personas contribuyentes para el otorgamiento del certificado de firma, lo que constituye una cláusula habilitante que permite a la autoridad establecer los requisitos para validar la información. Si la ficha de trámite 197/CFF señalada en la regla 2 de febrero de 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 detalla cuáles son los requisitos y los documentos necesarios para otorgar el certificado de firma, no excede la cláusula habilitante contenida en el referido artículo 17 y Segunda Sala. 3 de 20. Registro Digital, 203-0057. Tipo, jurisprudencia. Locomotoras. Se consideran como vehículos, para efectos del artículo 16, apartado A, fracción, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Por lo que no les es aplicable el estímulo fiscal. Hechos. Una persona moral controvirtió la aplicación de las reglas 9.15 y 9.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, porque a su parecer las locomotoras deben considerarse como maquinaria en general y no como vehículos, por lo que deben incluirse en el beneficio fiscal previsto en el artículo mencionado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las locomotoras se consideran vehículos, por lo que no les es aplicable el estímulo fiscal previsto en el artículo 16. Apartado A, fracción, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Justificación. El artículo citado otorga un estímulo fiscal a personas que en su consumo final utilicen diésel como combustible en maquinaria en general, exceptuando el destinado a vehículos. La regla 9.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 prevé que se considera como maquinaria en general distinta a los vehículos, a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil. También señala que los vehículos de baja velocidad son los que tienen una potencia mínima de 54 y máxima de 4.000 caballos de fuerza. Poseen determinadas dimensiones y solo pueden transitar fuera de carreteras, teniendo una velocidad máxima de 67.6 km por hora. Por otra parte, los vehículos de bajo perfil son los diseñados en forma compacta y con determinada altura y capacidad de carga. Como las locomotoras no tienen estas características, no les es aplicable el citado estímulo fiscal. Segunda Sala. 4 de 20. Registro Digital, 203-0033. Tipo, aislada. Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Las personas titulares de sus unidades administrativas tienen facultades para certificar documentos que obren bajo su resguardo. Hechos. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México demandó el pago de diversos créditos que otorgó y la persona que en su representación suscribió la demanda exhibió un documento certificado por él, director de un área administrativa de la citada institución. En todos los casos se desechó la demanda al estimar que no se acreditó la personalidad, con base en que las personas directoras de áreas administrativas carecen de facultades para certificar documentos ajenos a la propia institución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al artículo 13, fracción 12, del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, los titulares de las unidades administrativas de la Caja tienen la facultad de certificar copias de cualquier documento que obre bajo resguardo de las áreas que estén a su cargo, y no solo de los de naturaleza administrativa.
Justificación. El citado precepto establece, de manera genérica, que las personas titulares de esas unidades administrativas están facultadas para certificar, dentro del ámbito de su competencia, los documentos que obren bajo resguardo de las áreas que integran la unidad administrativa a su cargo. Si el artículo citado no establece limitación o precisión alguna en cuanto a los documentos que las personas titulares pueden certificar, debe entenderse que basta que en la unidad administrativa a su cargo obre bajo resguardo algún documento, sin importar su origen o naturaleza, para que puedan certificarlo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 20. Registro Digital, 203-0042. Tipo, aislada. Derechos por la expedición de permisos para el funcionamiento de depósitos de bebidas alcohólicas en el estado de Nayarit. El efecto de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción 7, de la Ley de Ingresos de dicha entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023, que los prevé, implica desincorporar la obligación tributaria de la esfera jurídica del contribuyente. Hechos. El juzgado de distrito otorgó la protección constitucional contra el artículo referido, que prevé el pago de derechos por la expedición de permisos y refrendos para el funcionamiento de depósitos de bebidas alcohólicas, al estimar que la cuota fija que prevé viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecerse con base en un elemento ajeno al servicio prestado. No obstante, en los efectos del fallo protector se consideró que el contribuyente no estaba exento de cubrir el tributo, sino que conforme a la jurisprudencia 2A/J 29/2012. 10ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad responsable debía devolverle el remanente que excediera de la aplicación de la cuota fija mínima establecida en la fracción 32 de la norma impugnada. Contra esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión, al estimar que los efectos de la sentencia son erróneos e incongruentes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se concede el amparo contra el artículo 22, fracción 7, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, los efectos de la sentencia deben ser desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria. Justificación. La circunstancia de que las fracciones del citado artículo 22 establezcan una cuota fija diversa según el giro comercial para el que se expidió el permiso por la venta o depósito de bebidas alcohólicas que se pretenda refrendar, así como una cuota residual mínima aplicable para el refrendo de las licencias cuyo giro no esté expresamente previsto por la norma, implica tomar en cuenta un elemento ajeno y no el costo del servicio prestado a través de la administración pública, pues el giro comercial del negocio respectivo no guarda relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio. El hecho de que los contribuyentes deban pagar una cuota mayor o menor dependiendo del giro para el que se expidió la licencia que se pretende refrendar, provoca que las personas que acudan a solicitar la prestación de dichos servicios sean tratadas en forma desigual frente a la misma norma tributaria, que establece como punto de partida para determinar el monto de los derechos un elemento ajeno al costo del servicio, el giro comercial del negocio, ocasionando que por un mismo servicio se paguen cuotas diferentes y, en consecuencia, que estén viciadas con el mismo defecto, no obstante que los derechos por servicios que presta el Estado deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, y debe existir un razonable equilibrio entre su importe y el costo por la prestación del servicio. Si bien conforme a la jurisprudencia 2A/J 29/2012, 10ª. En los casos en que la protección constitucional se otorga por el tratamiento fiscal injustificadamente diferenciado entre diversos contribuyentes, sin atender a su capacidad contributiva, la sentencia no tendría por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente tendrá el alcance de hacerle extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Lo cierto es que cuando se concede porque uno de los elementos esenciales del tributo viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque se fijó tomando en cuenta un elemento ajeno al servicio prestado, no se está ante el escenario de que el efecto de la sentencia de amparo deba limitarse a remediar el vicio de alguna variable aplicable a los elementos esenciales del tributo, sino que el vicio de inconstitucionalidad afecta a uno de los elementos esenciales de la contribución reclamada,
por lo que ni siquiera con el cobro de la cuota mínima establecida en esa norma se excluiría tal vicio. En consecuencia, cuando el amparo se concede por la desproporcionalidad e inequidad de la cuota fija prevista en el citado artículo 22, fracción 7. Los efectos de la sentencia son para que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria, conforme a la jurisprudencia P31 del Pleno del Alto Tribunal. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 6 de 20. Registro Digital, 203-0043. Tipo, aislada. Derechos por la expedición de permisos para el funcionamiento de depósitos de bebidas alcohólicas en el estado de Nayarit. La jurisprudencia 2A/J, 29/2012, décima. No es aplicable para fijar los efectos de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción 7, de la Ley de Ingresos de dicha entidad federativa. Para el ejercicio fiscal 2023, que los prevé, por violar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Hechos. El juzgado de distrito otorgó la protección constitucional contra el artículo referido, que prevé el pago de derechos por la expedición de permisos y refrendos para el funcionamiento de depósitos de bebidas alcohólicas. Al estimar que la cuota fija que prevé viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecerse con base en un elemento ajeno al servicio prestado. No obstante, en los efectos del fallo protector se consideró que el contribuyente no estaba exento de cubrir el tributo, sino que conforme a la jurisprudencia 2A/J, 29/2012. Décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La autoridad responsable debía devolverle el remanente que excediera de la aplicación de la cuota fija mínima establecida en la fracción 32 de la norma impugnada. Contra esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión, al estimar que los efectos de la sentencia son erróneos e incongruentes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la jurisprudencia 2A/J, 29/2012, décima, es inaplicable para fijar los efectos de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción 7, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Para el ejercicio fiscal 2023, por violación a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J, 29/2012, décima. Cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho violado solo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Dicho criterio se refiere a que los efectos del amparo recaen sobre una variable, como es el mecanismo de una tasa, porcentaje, a pagar, en cuyo caso, cuando la norma declarada inconstitucional fija derechos a partir de un porcentaje, no una cuota fija, sobre el valor de una operación comercial, base gravable, pero también prevé una cantidad mínima que no toma en cuenta elementos ajenos al tributo, como es el caso fáctico de dicha tesis, el tipo de operación contenido en el documento a registrar. Entonces, al aplicar dicha cantidad mínima que no está viciada, se respetan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. De ello deriva que el invocado criterio se refiere a derechos que, dada la manera en la que fueron regulados, si contienen tanto base gravable como tarifa, por ejemplo, el valor de la operación contenida en el documento a registrar, a la que habrá de aplicarse una tasa o tarifa porcentaje. Y esta última es declarada inconstitucional al prever un vicio subsanable en el mecanismo del cálculo respectivo. La forma en que se regularon los derechos por la expedición de permisos por la venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos en el artículo 22, fracción 7, de la señalada ley, es diferente, pues tal tributo no contiene una base gravable ni una tasa con la que deba realizarse el cálculo para determinarlo, sino que dicho precepto únicamente contiene cuotas fijas, según el tipo de negocio cuya licencia de funcionamiento pretenda refrendarse, lo cual se erige como el elemento esencial, que al ser inconstitucional, afecta a todas las cuotas ahí previstas. En ese contexto,
cuando el amparo se concede por la desproporcionalidad e inequidad de la cuota fija de ese tributo, es aplicable la jurisprudencia P/J 62/98. Conforme a la cual cuando se declara inconstitucional un elemento esencial del impuesto debe desincorporarse de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 7 de 20. Registro Digital, 203-0053. Tipo, aislada. Interés legítimo en amparo indirecto. Lo tiene una asociación civil dedicada a la defensa y representación de migrantes para reclamar la alegada omisión legislativa de modificar la ley de migración en relación con la creación de un registro de personas migrantes detenidas. Hechos. Una asociación civil cuyo objeto es defender a las personas migrantes promovió amparo indirecto contra el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para cuestionar la falta de modificación de la Ley de Migración para crear el registro de personas migrantes detenidas. El juzgado de distrito concedió el amparo, por lo que las autoridades interpusieron recurso de revisión argumentando falta de interés legítimo de la quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, atendiendo al derecho de acceso a la justicia y su relación con otros derechos, una asociación civil dedicada a la defensa y representación de las personas migrantes cuenta con interés legítimo para reclamar la alegada omisión legislativa consistente en la falta de modificación a la Ley de Migración en relación con la creación de un registro de personas migrantes detenidas. Justificación. En el amparo en revisión 265/2020. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y multifacético. Comprende posiciones de ejercicio individual de acceso, de debido proceso y de eficacia de las resoluciones. Sin embargo, también es un derecho con una dimensión procedimental, como vertiente colectiva, que, además, se puede concebir como un bien constitucional público. Bajo ese tenor, una asociación civil que busca representar y defender a las personas migrantes, lo cual acreditó en el juicio de amparo, incluso a partir de hechos notorios, se encuentra en mejor posición para la defensa y promoción del derecho de acceso a la justicia en su vertiente colectiva, que cualquier otra persona que forma parte de la sociedad. Por ello, se actualiza un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar una alegada omisión de crear un registro de personas migrantes detenidas, en específico. Hay un vínculo suficiente con el derecho humano reclamado. El agravio diferenciado es que la quejosa se trata de una entidad jurídica constituida primordialmente para la defensa y avance de la defensa y acceso a la justicia de las personas migrantes, y que acredita en juicio que ha desempeñado esa labor. La eventual declaración de inconstitucionalidad de la omisión legislativa reclamada podrá generarle un beneficio específico a la persona moral quejosa. Si al final se identifica la existencia de un deber legislativo constitucional y se advierte su incumplimiento por parte del Congreso de la Unión, el efecto de la sentencia de amparo consistirá en ordenar que se cumpla dicho mandato constitucional, lo cual invariablemente repercutirá en su esfera jurídica al estar en mejores condiciones para ejercer la representación y defensa de las personas migrantes. Por su parte, conforme a lo resuelto por la propia primera sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 302/2020, del que derivó la jurisprudencia 1A/J. 132/2023, 11ª, es criterio reiterado que ciertos derechos de las personas migrantes, como la defensa, el debido proceso, etc., cuya afectación es de particular relevancia respecto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, no solo tiene una dimensión individual, sino también colectiva, que se proyecta sobre una red de relaciones jurídicas que involucran a la sociedad civil y se reflejan en el deber correlativo que tienen todas las personas para tomar en consideración el interés superior de la niñez y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como en participar en los procesos de transformación social para revertir las estructuras sociales y políticas que históricamente han excluido a las personas migrantes como un grupo vulnerable. Por ende, las asociaciones civiles que se constituyan con la finalidad de proteger los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo es la población migrante, particularmente el derecho a que reciban asesoría y acompañamiento jurídico, cuentan con la posibilidad de que, ante la probable concesión del amparo,
Se actualice un beneficio tangible tanto para la asociación como para la colectividad que defienden, traducido en la observancia de esos derechos de la población migrante. 19º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 20. Registro Digital, 203-0056. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión legislativa inconvencional del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que buscan restringir o prohibir la comercialización de productos de un solo uso. Derivados del PET y del Unicel. Hechos. Diversas asociaciones civiles promovieron amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a los tratados y resoluciones internacionales que buscan restringir o prohibir la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel, al estimar que causan daño al medio ambiente y a la salud pública. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al considerar inexistente la omisión reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que buscan restringir la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel. Justificación. De los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los informes presentados por el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas. /HRC/36/41 de 20 de julio de 2017. /74/480 de 7 de octubre de 2019 y /76/207 de 22 de julio de 2021. Y de las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, deriva una serie de deberes dirigidos a lograr la regulación e incluso la prohibición de vender, distribuir, emplear o usar envases, embalajes u otros productos de un solo uso, elaborados con PET y Unicel, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. Al no aportarse evidencia en el juicio que acredite que el Congreso de la Unión ejerció sus facultades legislativas para regular o restringir dichos plásticos, se actualiza la existencia de una omisión por inconvencionalidad. La protección constitucional debe concederse exclusivamente a las asociaciones civiles quejosas para el efecto de que la autoridad responsable, 1. En el ejercicio de su amplio margen de apreciación legislativa, inicie las acciones pertinentes para cumplir con los derechos a la salud y al medio ambiente que podrían estar comprometidos por la falta de regulación y restricción a la comercialización y utilización de plásticos de un solo uso derivados del PET y del Unicel, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales aplicables en beneficio de las quejosas. Y 2. Les informe periódicamente sobre los avances en la adopción de medidas dirigidas a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos relacionados con la salud y el medio ambiente, derivadas de la comercialización de dichos materiales. En la inteligencia de que los efectos expansivos, reflejos e indirectos que beneficien a la sociedad y a terceros en el plano fenomenológico, no derivan de la decisión judicial, sino de la naturaleza del acto reclamado y del carácter colectivo de los derechos humanos en juego, salud pública y medio ambiente sano. Por lo que dicha eficacia fáctica no vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 20. Registro Digital, 203-0067. Tipo, aislada. Prescripción negativa de la ejecución de sentencia. No es aplicable en materia agraria. Hechos. Una persona demandó ante el Tribunal Unitario Agrario la prescripción de la ejecución de una sentencia, pretensión que fue desestimada. En amparo indirecto argumentó que al no solicitarse su cumplimiento por la actora o haberse dictado proveído por el propio tribunal dentro del plazo de 10 años previsto en el artículo 1159 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley agraria,
debía declararse la prescripción de la ejecución de la sentencia agraria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en materia agraria no es aplicable la prescripción negativa de la ejecución de sentencia. Justificación. La prescripción negativa constituye una sanción para la parte o persona que no exigió el cumplimiento de una sentencia dentro del plazo legal. En materia civil, que es la que regula dicha figura, la ejecución de una sentencia siempre es a instancia de parte. Como se desprende de los artículos 400 y 405 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando el cumplimiento o ejecución de la sentencia debe realizarse a instancia de uno de los contendientes, la prescripción negativa afecta a la parte que no ejerció ese derecho en el plazo de 10 años. Esto no puede trasladarse a la materia agraria, porque conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, el cumplimiento de la sentencia debe ordenarlo, aún de oficio, el Tribunal Unitario Agrario. De ahí que por su inactividad no puede sancionarse a alguno de los contendientes de la controversia. Al existir disposición que obliga a los tribunales agrarios a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, para lo cual tienen la facultad de dictar todas las medidas que, a su juicio, estimen procedentes y necesarias, se concluye que no es aplicable la prescripción negativa de la ejecución de las sentencias en materia agraria. Primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 10 de 20. Registro Digital, 203-0070. Tipo, aislada. Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Se asimilan al concepto de pueblos tribales establecido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Para efecto de cumplir con el deber de consulta previa. Hechos, una persona, indígena y en su carácter de integrante de un pueblo originario de la Ciudad de México, presentó una demanda de amparo indirecto para impugnar el reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial Local el 11 de marzo de 2022. Por falta de consulta previa con los pueblos y barrios originarios de dicha ciudad en relación con la reglamentación de los cementerios comunitarios. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que no existía la obligación de realizar la consulta. En desacuerdo con esa determinación se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México se asimilan a los pueblos tribales reconocidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Lo que implica que tiene rango constitucional el deber de cumplir la consulta previa ante medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Justificación. En principio, cabe destacar que no debe confundirse los pueblos y comunidades indígenas con los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México para efectos de una consulta previa. Cada uno de ellos responde a sus propias características y circunstancias. En ese sentido, ante la pregunta sobre si la obligación de consulta que ha sido identificada constitucionalmente para los pueblos y comunidades indígenas puede abarcar a los denominados pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, la respuesta es afirmativa. Aunque el deber de consulta previa respecto a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México se prevé en los artículos 59, apartado L, numeral 2, de la Constitución Local y 25 y 26 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad, tal deber no solo deriva de normatividad secundaria, sino que existe una obligación establecida en la Constitución Federal, vía el reconocimiento de un derecho humano en un tratado internacional. Esto es así, pues los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México pueden asimilarse al concepto de pueblo tribal establecido en los artículos 1, 6 y 7 del aludido Convenio 169 de la OIT. Consecuentemente, les es aplicable la exigencia prevista en ese tratado internacional de agotar una consulta previa ante medidas legislativas que sean susceptibles de afectarles directamente. En específico, porque conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 81/2018. La OIT ha determinado una serie de elementos subjetivos para considerar a un grupo como tribal. A. Estilos tradicionales de vida. B. Una cultura, organización social, condiciones económicas y formas de vida distintas a las de otros segmentos de la población nacional. Y C. Tradiciones y costumbres propias,
Leyes tradicionales propias y un reconocimiento jurídico especial. Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México cumplen estas características, toda vez que se les reconoce como integrantes de esa entidad federativa desde tiempos de la colonización y son colectivos que tienen estilos tradicionales de vida, una cultura y organización social y económica propia que los distingue de otros segmentos de la población nacional y local y tienen sistemas normativos propios reconocidos por la Ciudad de México. 19º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 20. Registro Digital, 203-0075. Tipo, aislada. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias que declaran la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por incumplimiento de la autoridad demandada de exhibir la constancia de la resolución administrativa y su notificación, independientemente de la cuantía del asunto. Hechos. La autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al no haber exhibido las constancias que acreditaran la legal notificación de la resolución que la parte actora afirmó desconocer, en términos del artículo 16, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto derivó en que no se concluyera el procedimiento de fiscalización dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita, conforme al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el recurso de revisión fiscal contra las sentencias que declaran la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por incumplimiento de la autoridad demandaba de exhibir la constancia de la resolución administrativa y de su notificación, independientemente de la cuantía del asunto. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una robusta y evolutiva línea jurisprudencial para acotar y encauzar el referido medio de impugnación, que sistemática y consistentemente se ha considerado de naturaleza verdaderamente excepcional, en rubros que el legislador ordinario ha considerado taxativamente como importantes y trascendentes. En diversas contradicciones de criterios sustentó la regla de que la revisión fiscal es improcedente en todos los casos, con independencia de la materia, en los que se declare la nulidad por vicios formales, es decir, por razones que no entrañan un pronunciamiento de fondo, ya que no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades, dado que en esos casos no se colman los requisitos de importancia y trascendencia que exige el artículo 63 de la señalada Ley Federal, presupuesto necesario para la procedencia del recurso. También ha sostenido que el estudio de los aspectos formales debe confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, y que debe reservarse a los tribunales federales el conocimiento de los asuntos en que, por su importancia y trascendencia, lo resuelto tuviera un impacto en las materias que el legislador consideró importantes. Finalmente, ha clarificado que en ese tipo de resoluciones no debe atenderse a la cuantía, pues al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia diciembre de 2011, consideró que en todos los casos en los que, al margen de la materia del asunto y con independencia de la cuantía se declare la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de origen por vicios meramente formales, es improcedente el recurso de revisión fiscal. Al ser el referido incumplimiento de la autoridad demandada un vicio de naturaleza formal, el recurso de revisión fiscal es improcedente. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 12 de 20. Registro Digital, 203-0082. Tipo, aislada. Sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando declara la nulidad de la resolución impugnada por el vicio formal relativo a la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, debe analizar los conceptos de nulidad relativos al fondo, aun cuando no generen un mayor beneficio. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada por falta de fundamentación de la competencia de la autoridad demandada y analizó los conceptos de nulidad relativos al fondo del asunto, los cuales declaró infundados. Contra esa determinación el quejoso promovió amparo directo al estimar que ello viola los principios de congruencia y de mayor beneficio. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declara la nulidad de la resolución impugnada por el vicio formal relativo a la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, debe analizar la totalidad de los conceptos de nulidad relativos al fondo del asunto, aun cuando no generen un mayor beneficio. Justificación. Los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén los requisitos que deben contener las sentencias dictadas en un juicio contencioso administrativo y que en el supuesto en que resulte fundada la incompetencia de la autoridad y al mismo tiempo existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal tiene la obligación de analizarlos con base en el principio de mayor beneficio, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la obligación de la Sala de respetar el principio de mayor beneficio no solo es aplicable cuando efectivamente se obtenga un mayor beneficio, sino que por imperativo legal, debe examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, ya que de no proceder en esos términos, se incumplen los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, lo que impondría la concesión del amparo. La única forma de comprobar si el tribunal cumplió con el deber de analizar los conceptos de impugnación relativos al fondo es a través del análisis que se realiza en las sentencias, el cual debe ser expreso y no implícito. De lo contrario, se generaría un estado de indefensión para el actor, ya que no estaría en aptitud de confrontar las razones que llevaron a concluir que los argumentos de fondo eran infundados. Primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 13 de 20. Registro Digital. 203-0086. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la negativa de otorgar la pensión por orfandad a la hija de un derechohabiente fallecido, por la omisión en el pago de cuotas. Hechos, una madre, por su propio derecho y en su carácter de tutriz, promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión contra la negativa de pensiones civiles del Estado de Chihuahua de fijar y entregar la pensión por orfandad en beneficio de su hija que recibía pensión alimenticia por parte de su padre fallecido y que tenía una condición de discapacidad en virtud de existir omisiones en el pago de cuotas por parte del derechohabiente. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva para que, de manera provisional, se le otorgara el carácter de beneficiaria de la pensión solicitada, así como los beneficios económicos y el acceso a la salud que brinda dicha institución a sus derechohabientes y familiares. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva contra la negativa de la institución referida de otorgar una pensión por orfandad a la hija de un derechohabiente fallecido que recibía pensión alimenticia previamente al deceso, para el efecto de otorgarle el carácter de beneficiaria de la pensión y con ello que reciba los beneficios económicos y de acceso a la salud que presta dicha institución. En tanto se resuelve el fondo del amparo. Indirecto. Justificación, en la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la naturaleza de los actos no define la concesión o negativa de la suspensión, lo cual debe analizarse en función de las consecuencias que pueden producir los actos reclamados, ya que tiene un genuino carácter de medida cautelar cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica, mientras se resuelve el fondo del asunto. El amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance temporalmente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, conforme a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 2A/J 22/2023. 11ª, de la Segunda Sala del Alto Tribunal. Por tanto, acreditado el interés suspensional, es posible otorgarle el carácter de beneficiaria de la pensión de orfandad de manera provisional y con ello que reciba los beneficios económicos y de acceso a la salud que presta la institución, sin que ello constituya derechos de los que previamente no se gozaban, pues conforme al artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a los beneficios económicos,
asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley. Lo anterior cobra relevancia si además de ser hija de un trabajador fallecido cuenta con una discapacidad. Por lo que para su subsistencia y debida atención requiere continuar recibiendo lo correspondiente a la pensión alimenticia que en vida le cubría su padre, en lo que está inmerso el rubro de salud o seguridad social, así como el numerario que hubiera correspondido eventualmente al trabajador como pensión jubilatoria o de retiro, en la proporción y conforme a la normativa correspondiente. De esta manera, incluso, en el supuesto de que llegara a resolverse de manera desfavorable el amparo, los efectos de la suspensión podrían retrotraerse, dejando sin efectos la pensión de orfandad. Lo anterior, sin que la omisión de retener y o enterar las cuotas o aportaciones ya sean obrero o patronales pueda incidir en la decisión de negar la pensión por orfandad, pues ello corresponde a un trámite o procedimiento al cual la institución de seguridad social tiene expeditas sus facultades como organismo autónomo. Al ser la seguridad social un derecho humano cuyo cumplimiento no queda a la voluntad de las partes, dicha institución debe subrogarse y otorgar las prestaciones que correspondan a los familiares de un trabajador fallecido, pues ello no queda a voluntad de las partes, ni son negociables, y es obligación del Estado velar por su observancia, en términos del tercer párrafo del artículo 1, constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 14 de 20. Registro Digital, 203-0085. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la omisión legislativa del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que restringen o prohíben la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel. Hechos. Diversas asociaciones civiles promovieron amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a los tratados y resoluciones internacionales que buscan restringir o prohibir la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel, al estimar que con ello se genera un daño significativo al medio ambiente y a la salud pública. El juzgado de distrito negó la suspensión definitiva solicitada, al considerar que de concederse se otorgarían efectos constitutivos y restitutorios propios de la sentencia de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva contra la omisión legislativa de adecuar la legislación interna a los tratados y a las resoluciones internacionales que limitan o prohíben la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel. Justificación. Del análisis de los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los informes presentados por el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas. /HRC/36/41 de 20 de julio de 2017. /74/480 de 7 de octubre de 2019 y /76/207 de 22 de julio de 2021. Y de las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, deriva una serie de deberes dirigidos a lograr la regulación incluso, la restricción de la venta, distribución, empleo o uso de envases, embalajes u otros productos de un solo uso elaborados con PET y Unicel, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. En el caso, el Congreso de la Unión no acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales, lo que justifica la concesión de la medida cautelar en beneficio de las asociaciones quejosas para el efecto de que la autoridad responsable, 1. Informe la existencia y avance de iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de los plásticos de un solo uso, como el PET y el Unicel, y su posible prohibición. 2. Desarrolle acciones legislativas que garanticen los derechos a la salud y al medio ambiente frente a dichos materiales, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Y 3. Rinda informes periódicos a las quejosas sobre los avances en las gestiones legislativas y acciones implementadas para proteger el medio ambiente y la salud pública frente a su uso.
En la inteligencia de que los efectos expansivos, reflejos e indirectos que beneficien a la sociedad y a terceros derivan de la naturaleza del acto reclamado y del carácter colectivo de los derechos humanos en riesgo. Salud pública y medio ambiente sano. Por lo que dicha eficacia fáctica en modo alguno vulnera la prohibición de otorgar efectos generales a las medidas cautelares en el juicio de amparo previstas en el artículo 148 de la Ley de Amparo. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 20. Registro Digital, 203-0031. Tipo, jurisprudencia. Auto inicial del juicio de amparo indirecto. No es la actuación procesal idónea para determinar si una asociación civil de colonos, concesionaria de servicios públicos, realiza actos equivalentes a los de autoridad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el auto inicial del juicio de amparo indirecto es la actuación procesal idónea para determinar si se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario. De la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos atribuidos a una asociación de colonos. Concesionaria de un servicio público. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que el auto inicial que recae a la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal idónea para determinar si los actos reclamados a asociaciones civiles a las que se otorgó una concesión para el suministro o administración de un servicio público se equiparan a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación, para esclarecer la naturaleza de la asociación civil y de los actos que se le reclaman, y tener por actualizada la referida causal de improcedencia. Es necesario un estudio exhaustivo de las leyes que rigen el régimen concesionario y de los documentos que llegaran a exhibirse, a fin de establecer si son equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para ello debe examinarse si los actos se emitieron en un plano de supra-subordinación, lo cual incluso puede ser materia de prueba durante el juicio. Por tanto, dicho análisis no es propio del auto inicial de la demanda de amparo, sino de una resolución. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 20. Registro Digital, 203-0036. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al juzgado de distrito en materia administrativa conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de cumplir el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios en relación con la competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica y la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Mientras que unos sostuvieron que corresponde al juzgado de distrito en materia administrativa, porque la orden de corte se reclamó como consecuencia de la omisión reclamada. El otro estimó que es competente el especializado en materia civil, porque el motivo de la impugnación es el adeudo originado por la orden de corte de suministro. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que la competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como la orden de corte de suministro de energía eléctrica corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 27/2023, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se reclama una omisión legislativa, la competencia debe atender a la materia con la que está relacionada, y a los derechos y a las obligaciones con los que pueda estar vinculada la normativa cuya omisión se reclama. El citado artículo 116 incide en el ejercicio de la función pública con el propósito de implementar medidas pertinentes para garantizar el derecho al suministro de los servicios, como lo es el de acceso a la energía eléctrica. Por la materia con la que está relacionada, los derechos y obligaciones que puedan estar vinculados en su cumplimiento, y las autoridades responsables a las que se atribuye.
La referida omisión es de naturaleza administrativa. Además, constituye el aspecto preponderante de la impugnación, ya que no está supeditada a la orden de corte de suministro de energía eléctrica, pero sí pudiera condicionarla. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 20. Registro digital, 203-0052. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en amparo indirecto. Cuando una persona contribuyente reclama el artículo 23, párrafos 6 a 18, del Código Fiscal de la Federación, por no ser beneficiaria del trato que otorga, no debe exigirse que acredite la existencia del acto de aplicación para demostrarlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al resolver sobre el interés jurídico de una persona contribuyente para reclamar en amparo indirecto. Con motivo de su sola entrada en vigor, el artículo 23, párrafo 6 a 18, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, bajo el argumento de que concede un trato favorable a algunos contribuyentes, entre los que no se encuentra la promovente. Mientras que uno estimó que para demostrar el interés jurídico no es necesario acreditar el acto de aplicación, el otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto examinado, no es exigible que se demuestre el acto de aplicación cuando se argumente la violación al principio de igualdad. Justificación, de los artículos 103, fracción, y 107, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto, 61, fracción 12, y 107, fracción, de la Ley de Amparo, así como la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deriva que cuando se reclama una norma por conceder un trato más favorable a una categoría de personas en la cual no queda comprendida la parte quejosa, no debe exigirse que demuestre estar colocada en el supuesto de esa norma, o la existencia de un acto de aplicación en el que se concrete en su esfera jurídica la consecuencia prevista en dicha norma. Ello, porque precisamente su afectación se hace derivar de que está excluida del supuesto normativo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 20. Registro digital, 203-0051. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en el procedimiento de declaración administrativa de infracción a petición de parte, previsto en el artículo 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. No lo tiene la persona consumidora para solicitarla respecto de un producto que ostenta una marca señalada como registrada sin estarlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el ser consumidor de un producto que ostenta una marca como registrada sin estarlo tiene interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de infracción previsto en el artículo 329 en relación con el 386, fracción 16, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Mientras que uno estimó que las personas consumidoras sí tienen interés jurídico para iniciar dicho procedimiento, el otro señaló lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas consumidoras no tienen interés jurídico para instar el procedimiento de declaración administrativa de infracción a petición de parte, cuando la solicitan respecto de un producto que ostenta una marca señalada como registrada sin estarlo. Justificación. Del análisis de diversos precedentes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradicciones de tesis 8/92 y 357/2011 y amparo directo. En revisión 3305/2023, deriva que el interés jurídico para iniciar cualquier procedimiento de declaración administrativa a petición de parte no solo supone acreditar un derecho subjetivo legítimamente tutelado, sino también de su afectación. Por ello es insuficiente acreditar una situación de hecho o un interés legítimo o simple. De modo tal que quienes cuentan con interés jurídico para hacer efectivo el respeto de los derechos que la ley les confiere en caso de que estos sean violados, son las personas titulares de una patente de invención o de un registro,
modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales. Si bien aunque las personas consumidoras tienen interés jurídico para defender sus derechos con esa calidad, no lo pueden hacer a través del procedimiento de declaración administrativa de infracción a petición de parte ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque este se encuentra reservado para las personas que resientan una afectación en sus derechos en materia de propiedad industrial. En todo caso, únicamente podrían proporcionar información al instituto a través de una denuncia, para que, en su caso, se inicie oficiosamente el procedimiento de declaración administrativa de infracción. No obstante, las personas consumidoras cuentan con otras vías para defender sus derechos cuando se trate de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, frente a los proveedores o prestadores de servicios, como son promover las acciones colectivas previstas en el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles y las quejas o reclamaciones correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme al artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyos procedimientos pueden culminar con la imposición de infracciones. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 20. Registro Digital, 203-0055. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la boleta de separación temporal del servicio de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio referida. Mientras uno sostuvo que sí, porque constituía el inicio del procedimiento para la imposición de correctivos disciplinarios y desde su emisión ponía en peligro el derecho sustantivo a la libertad de la parte quejosa. El otro sostuvo que no, porque por sí misma no afectaba derechos sustantivos, no imponía sanción alguna, y solo constituía el inicio del procedimiento. Por ende, consideró que el momento para impugnarla sería hasta que se dictara la resolución definitiva. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio prevista en el reglamento de la Comisaría de Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Justificación: la boleta de separación temporal del servicio, si bien no constituye el acto que determina per se la imposición de la medida correctiva consistente en la orden de permanencia hasta por 36 horas en el alojamiento oficial, sino el documento que consigna por escrito la existencia de la irregularidad advertida, la cual se informa al presunto responsable para que manifieste y ofrezca los medios de convicción que a su derecho corresponda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se le tendrá por confeso en su perjuicio de la irregularidad atribuida, conlleva el riesgo latente de la privación de la libertad o de la limitante deambulatoria, pues entrega al elemento operativo dicha boleta que constituye, justo, el marco de la imposición de la medida, obligándolo a permanecer en un lugar específico hasta por 36 horas, por lo que, si es suficiente para ser reclamado en amparo indirecto, al ser latente la orden y ejecución de un acto privativo de libertad. Por ende, no es necesario esperar su emisión y menos que él mismo se ejecute, para ser impugnado en amparo. De manera que la tutela de gran amplitud a la libertad personal de los gobernados permite un tratamiento singular respecto de las reglas generales que contemplan al juicio de amparo indirecto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 20 de 20. Registro Digital, 203-0062. Tipo, jurisprudencia. Negativa ficta. No se configura ante la falta de resolución del recurso de reconsideración previsto en el artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el 21 de septiembre de 2017. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se configura la resolución negativa ficta ante la falta de resolución del recurso de reconsideración previsto en él. Artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca abrogada.
mientras que uno consideró que se interpuso como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que no se configura la negativa ficta ante la falta de resolución. El otro sostuvo que la omisión de resolver en el plazo de 3 meses sí la configura, por lo que es susceptible de impugnarse a través del juicio de inconformidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la falta de resolución del recurso de reconsideración previsto en el artículo 57 de la referida ley no configura una resolución negativa ficta. Justificación del artículo 8. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva la obligación de toda autoridad de dar respuesta a las peticiones y solicitudes que sean planteadas por las personas particulares. De ahí que su omisión genera un derecho de acción en favor de éstas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/2017, que dio origen a la jurisprudencia 2A/J. 65/2017, décima, sostuvo que la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante una autoridad también puede generar la configuración de una resolución negativa ficta. Pero ello depende de que en la ley correspondiente se prevea esa consecuencia. El artículo 57 citado establece la procedencia del recurso de reconsideración pero no dispone plazo para resolverlo ni la configuración de una resolución ficta ante la falta de resolución. Por otra parte, no es aplicable supletoriamente el artículo 133, fracción V, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que establece la configuración de una resolución ficta ante la falta de respuesta en el plazo previsto en la ley aplicable o, ante la falta de precisión, el de 90 días, y la existencia de casos de afirmativa ficta. Lo que presupone que la ley que rige el caso debe definir si la consecuencia es negativa o positiva, empero, la ley a suplir no establece dicha consecuencia, ni la institución de la resolución ficta. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.